Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes tengan todas y todos los que nos acompañan en esta transmisión. A nombre de la Secretaría de Cultura, a través del Centro Nacional para la Preservación del Patrimonio Cultural Ferrocarrilero, les damos la más cordial bienvenida a la que es hoy nuestra novena sesión del curso El Ferrocarril en la Historia de México. En esta novena sesión forma parte del tema 5 titulado Conflictos y Relaciones Laborales en el Mundo Ferroviario. Y en esta ocasión tenemos la participación del doctor Camilo Contreras y del maestro Mauricio Sedano Ortega, quienes nos van a exponer sus reflexiones sobre la memoria y los conflictos de los trabajadores en el mundo del ferrocarril. Muy bien, nuestro primer invitado o nuestro primer docente el día de hoy es el doctor Camilo Contreras Delgado, quien es doctor en Ciencias Sociales con especialidad en estudios regionales y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 2. Es profesor investigador del COLEF, con la sede en Monterrey, adscrito al Departamento de Estudios Culturales y es miembro del Comité Internacional para la Conservación del Patrimonio Industrial. También, forma parte de la Asociación de Estudios Críticos del Patrimonio, asimismo del Patrimonio Industrial de México, Conservación, Estudios, Divulgación, donde es miembro fundador. Tiene varias publicaciones recientes relacionadas con el patrimonio industrial, además de colaborar en diversos proyectos de investigación y de participar en la organización de eventos relacionados con el patrimonio industrial. Actualmente es responsable del proyecto Patrimonio Industrial Minero, Exploración y Posibilidades de Valoración en la Cuenca Carbonífera de Coahuila, cuyo trabajo se puede visualizar en el documental El Patrimonio Industrial Minero en Coahuila, disponible en YouTube. El día de hoy nos va a exponer sus reflexiones sobre el ferrocarril y memoria, las encrucijadas de las memorias para el patrimonio industrial, y sin más por el momento, los dejo con el doctor Camilo Contreras. Adelante, doctor. Muchas gracias por la presentación y antes también muchas gracias por la invitación. Siempre es un placer trabajar con ustedes en el museo, en el centro de documentación y pues la calidez y la generosidad con que hacen su trabajo y con quienes, que además, y nos reciben también con esa amabilidad a quienes vamos a hacer alguna consulta a Puebla. Voy a compartir pantalla para empezar la exposición. Y bueno, el tema o la charla, la tituló, bueno, supongo que el comité organizador o Román, o no sé quién, pero me gustó y así lo quise dejar. Las encrucijadas de las memorias para el estudio de las luchas ferrocarrileras, aunque yo me voy a quedar con las encrucijadas de las memorias. Esto de las encrucijadas, porque ustedes van a ver que no es un tema libre de tensiones, como muchas otras cosas. El propio patrimonio está en su propia definición, en la propia gestión, en medio de tensiones. Al hablar de identidades colectivas también lo tenemos, al hablar de memoria, y ustedes lo van a ver por qué digo que hay tensiones. Voy a entrar así. Bueno, como va a ser muy conceptual lo que voy a presentar, quiero ayudar un poco al ánimo a partir de un ejemplo. Un ejemplo que ha sido muy didáctico y todavía le sigo sacando mucho provecho. Aquí en Monterrey nació la fundidora de Monterrey en principios del siglo XX, en 1900, y cerró en el 86. Y ahora es un parque, es una escenografía muy bonita, le falta mucho para que sea patrimonio realmente industrial, quizá es patrimonio en el punto de vista arqueológico, pero falta mucho de la memoria. Entonces, uno de los casos que
que me llamaron la atención por el tema que estamos tratando. Es una acción que detonaron un amigo antropólogo que se llama Pablo Landa y él en coordinación con un pintor, Sergio Aguilar. En toda la historia, en los 86 años que existió esta planta siderúrgica integrada, muy importante en su tiempo en América Latina y en México, poco se ha hablado de un accidente en 1971, donde perdieron la vida 17 personas. Ahí está la ubicación, departamento de aceleración número 2 en el turno A. Bueno, ¿por qué traigo esto a colación? Esto no estaba en el imaginario de lo que se conoce ahora como Parque Fundiora, y como hay muchísimas otras cosas que no lo están. Y aquí empiezan las complejidades, ¿por qué no están? Pero bueno, eso es parte de la reflexión. Esta imagen refleja el trabajo que hicieron este amigo antropólogo y el pintor de convocar a ex trabajadores para que comentaran cómo fue ese accidente. Lo que querían, y al rato lo muestro, era obtener una ilustración, a lo que ellos llamaron un retrato hablado. Entonces, toda esta gente tenía en sus propios recuerdos y estamos seguros que, bueno, los hemos visto cómo se siguen reuniendo en diferentes casas, en bares, etcétera. Y se sigue rememorando la vida laboral. Y puede ser que este haya sido uno de sus temas. Entonces, ellos tenían conocimiento porque ellos estuvieron el día del accidente. Pero eso estaba solamente en sus relatos o en su lenguaje verbal. No había ningún documento, no había ningún reporte. Y entonces aquí se pone a prueba cómo un grupo de personas que estuvieron el mismo día, en el mismo sitio y que tuvieron las mismas temores y estas emociones de ese accidente, cómo es que reelaboran sus recuerdos para anclar en un lienzo lo que sucedió. Es decir, ¿había memoria colectiva? Sí, pero aquí lo que quiero destacar es que la memoria colectiva constantemente se está reelaborando. Seguramente habrá cosas muy fijas como, bueno, había esas estructuras, había ese funcionamiento del lugar, pero de cómo sucedió el hecho preciso, ahí sí hubo diferencias entre ellos. Entonces, aquí, insisto, la memoria colectiva no está allí como pasiva o como para solamente darle un zarpazo y despertarla, sino que se actualiza de acuerdo a las circunstancias del presente, en este caso, de este momento, cuando se les diferentes y ellos de manera espontánea abordan este tema en donde se reúnen, en una casa o en una cantina, pero aquí fueron convocados por un par de profesionistas. Entonces aquí ya vamos a ver diferentes actores y voluntades. Eso quiero también dejarlo apuntado porque más adelante vamos a retomar esto de las voluntades. Esto es lo que va resultando de ese retrato hablado. Entonces, algunos de ellos decían que ese chorro corrió por el lado derecho, otros por el lado izquierdo.
el chiste es que mató a 17 personas. Y como no se ponían de acuerdo, entonces quedó así por el centro. Este es el grupo de ex trabajadores que participaron con sus y cuyo resultado fue ese cuadro. Aquí se está movilizando la memoria colectiva. En este momento, creo que, no sé, creo que en septiembre, no sé si en agosto o en septiembre, se inauguró esta exposición en el Museo de Culturas Populares de aquí de Nuevo León, que se llama Memoria Obrera, hombres y mujeres que fabricaron la historia. Allí está este cuadro que ustedes ven, ya se llevó a este museo. Ni el antropólogo, ni el pintor, ni los mismos ex trabajadores sabían o pensaban hacia dónde o cuál iba a ser el destino de ese cuadro. Está tan grande que no sabían dónde ponerlo en la escuela Adolfo Prieto, que fue la escuela de fundidora, está ahí mismo en el parque, andaba para allá y para acá, y de pronto a alguien se le ocurrió, una muy buena ocurrencia, tener una exposición en el Museo de Culturas Populares sobre memoria obrera, y entonces ahí está el cuadro. Este cuadro, entonces, aquí es un producto, digamos, que es lo que esto integró las narrativas de estas personas. Luego, en museografía, ese cuadro va a ser uno de los elementos de la exposición que va a detonar también otro tipo de memorias junto con los otros elementos que están en esa exposición. Quise iniciar con ese ejemplo porque nos permite ver el dinamismo y el constante rehacerse de la memoria colectiva. Y esto, bueno, los ex ferrocarrileros de acá de Monterrey tienen una intensa actividad, están muy bien organizados y organizadas, porque por supuesto también hay mujeres que se reúnen, que trabajaron en el ferrocarril, y tienen como centro de reunión, al menos dos que yo les he conocido, un restaurante de un hotel, y ahí están, tienen sus desayunos, llevan su agenda, llevan sus minutas, están muy bien organizados. Luego organizan charlas al interior de la Casa de la Cultura, que fue la antigua estación del Golfo. Entonces, ellos son muy activa para preservar la memoria del gremio ferrocarrilero. Viajan también a otros puntos del país, a donde les permiten sus recursos, a conocer museos o antiguas estaciones. Invitan también no solamente a gente de la academia, sino también ex trabajadores de otras ciudades cercanas para las charlas. Entonces, estas son formas de anclar la memoria. Y ahora sí, ya con todo eso, entro a la parte más conceptual. El concepto de memoria colectiva aparece desde los años 20, del siglo XX, desde la sociología, pero ha transitado de la sociología a la historia y afortunadamente se ha dispersado por diferentes disciplinas de las ciencias sociales y de las humanidades. Aquí esto no pretendo leérselo, solamente resaltar, porque estos son de muchos autores, pero la idea es más bien como hacer una síntesis de las principales características que encuentro en la literatura. Entonces, cuando hablamos de memoria colectiva, es que es
constantemente reconstruida. No es que la tengamos compartida en un imaginario y ahí es que quede inamovible. Desde las circunstancias que vamos teniendo del presente se va reelaborando ese pasado y conforme pues como que otras cosas se van detonando. Entonces es algo que no está acabado. Luego tampoco se trata de actos espontáneos. Aquí subrayo también voluntades y grupos sociales, porque, bueno, el ejemplo fue muy claro de quiénes detonaron eso, quiénes participaron, pero pues también vamos a ver que hay mucho minero, ferrocarrilero, del que sea, que están olvidadas, y no solamente por falta de espacio, por falta de tiempo, sino de una idea de qué es lo que se debe traer del pasado, qué es lo que se debe representar y cómo se debe representar. Ahí entonces es que nos faltaban en el pasado las historias con H minúscula, es las historias de las comunidades o de los grupos o de las colectividades. Las historias que teníamos eran las historias oficiales. Y entonces, ustedes pueden ver, y lo estamos viendo en estos días, cómo reaparecen comisiones de la verdad, comisiones de memoria en otros países, por esto, porque habrá regímenes que oscurecen y habrá otros que vuelven a abrir. Y hablando en términos de actores políticos. Pero lo mismo sucede con actores sociales. Hay quienes tienen más capacidades o más, hablando directamente, más poder que otros. Entonces, ¿qué historias son las que prevalecen en ciudades como Monterrey o ciudades como Aguascalientes o como Matamoros? ¿Cuáles son las memorias que están representadas? Otra característica también constante en la literatura, tanto de la historia como de la sociología, es que es importante anclar, eso lo dice un historiador francés, Pierre Nora, anclar la memoria. Y el cuadro que ustedes vieron anteriormente, ese es un anclaje. Los monumentos, y no solamente las cuestiones físicas, sino también las conmemoraciones, el festejar el Día del Trabajo, el festejar cualquier otro tipo de ritual que sea religioso relacionado con el trabajo o no, pero no solamente son objetos, sino también prácticas. También esas son formas de rememorar y de anclar en el espacio y en el tiempo ciertos aspectos del pasado. Bueno, hay otro aspecto interesante que tocamos, me parece, en una charla anterior con colegas del Museo del Ferrocarril, y es que, bueno, pues las emblemáticos movimientos ferrocarrileros del 58 y 59, solamente por decir alguno, o el que más adelante va a platicar el profesor Mauricio. No necesariamente tuvimos, cada uno de las personas que estamos ahora aquí en este diálogo, no tuvimos que haber tenido una experiencia directa con esos hechos. Eso no quiere decir que no nos formemos una memoria de esos acontecimientos. Este mismo curso, la charla que viene a continuación, nos van a dar elementos para formarnos una memoria. Y posiblemente en el auditorio habrá gente que está relacionada con museos, o que son parientes de ferrocarrileros o ex ferrocarrileros. Entonces van echándole al morral este tipo de informaciones para formarse una idea del pasado, aunque no lo hayamos experimentado directamente.
es a lo que se le llama, así de sencillo, memoria histórica. Entonces, ya empieza así como que a enriquecerse el concepto después de que aparece por los años 20, se empieza a desarrollar, se critica la forma en que es representada la realidad y se dice, pues no le están dando voz a todos los grupos o a todas las personas, es la voz de los expertos, es la voz de los gobernantes, es lo que ellos quieren que aparezcan en los libros de instrucción básica, pero no es lo que la gente vive o la gente conoce. Entonces, todo esto se va a desarrollar a lo largo del siglo XX y ahora lo que tenemos alrededor de este concepto de memoria colectiva es lo que tiene que ver con principalmente con los traumas sociales. Auschwitz es el emblema en Europa, pero en América del Sur está muy fuerte. De hecho, en Medellín está el Museo Casa de la Memoria por toda el sufrimiento del pueblo colombiano alrededor de pues tantos agentes del propio ejército, paramilitares, guerrilla, policías, etcétera, narcotraficantes, etcétera, autodefensas. Entonces, ha sido tan golpeado que se ha conducido más el estudio de la memoria hacia elaborar esos duelos. Lo mismo ha pasado en Argentina. Hay discusiones muy ricas alrededor de la memoria. En México tenemos muchas tareas pendientes y se están ahora abriendo ese tipo de discusiones y va a ser interesante, está siendo interesante cómo se conformen estas comisiones, ¿no? ¿Para qué se abren? ¿Por qué se abren? ¿En qué momento se abren? Eso es muy importante, ¿no? Acuérdense que hemos insistido de que la memoria es una selección del pasado desde las circunstancias del presente. Cabría preguntarnos si desde las circunstancias de hace 10 años habría sido posible abrir el tema de la guerra sucia en México. Bueno, estos son algunos de los autores, no me voy a detener, ya los comenté, solamente es para que vean que es un largo recorrido el de este concepto. Y solamente quiero llegar aquí para que, bueno, como este es un curso, entonces, pues sí hay algo de compromiso desde quien imparte, de plantarse en una posición, en este caso, en una definición. Entonces, yo me quedo con esta del sociólogo italiano, Paolo Montesperelli, que dice que la memoria colectiva es la selección, interpretación y transmisión de ciertas representaciones del pasado a partir del punto de vista de un grupo social determinado y a partir de las circunstancias del presente. Entonces, aquí hay como que estas variantes, o sea, ¿de qué depende? ¿Sí? Primero, no es todo el pasado el que se trae. Segundo, hay una interpretación de ese pasado. Luego, está hablando de un punto de vista de un grupo social y ahí ya empiezan los problemas. ¿Quién decidió qué poner en tal o cual exposición? O seleccionar ciertos hechos o ciertos acontecimientos en la vida ferroviaria, cómo se seleccionó y cuáles son las circunstancias del presente que están haciendo que lo interprete de esa manera. Y finalmente, y aquí coincide tanto Nora como Montesperelli de la necesidad de anclar esa memoria en el tiempo y el espacio, como mencionaba, a partir puede ser memoriales, pero también prácticas, pero también formas de volver a experimentar, etc. Comentaba con Román que es interesante el tema de las encrucijadas, porque
nos lleva a revisar las relaciones entre los diferentes grupos. Podemos tener, por un lado, un barrio que tiene algunas tradiciones por su origen quizá obrero. Tenemos, por otro lado, constructoras. Ustedes han escuchado hablar de la transformación de los centros, de la gentrificación de los centros, entre comillas, en algunas veces la revalorización de los centros, tumbando muchos edificios con valor histórico y otro tipo de valores también simbólicos. Pero entonces aquí es donde entra la lucha de poderes. ¿Quién decide? ¿Quién tiene mayores cabildeos con quienes toman las decisiones a nivel de los municipios o a nivel de las organizaciones a través de las cámaras? O sea, ¿quién hace ver más su punto de vista? Y aquí también esto es una súper síntesis muy apretada de cuando hay esta lucha por imponer una forma de ver el pasado y de ver el presente, pues ahí está una forma de operar de las ideologías. Sí, estoy legitimando a través de un discurso del progreso, entonces, bueno, túmbense todas las vías y túmbense las estaciones, porque pues aquí lo que importa ahora es el crecimiento vertical y aprovechar el uso del suelo de mejor manera. Esto es lo que más conviene ambientalmente, o sea, hablando de la simulación o hablando también de decir, bueno, es que aquellos tenían un pensamiento que nos estaban retirando de los grandes valores nacionales, sean de nuestros héroes o sean de nuestros valores religiosos, eran socialistas, eran comunistas, o sea, hay una manera también en los discursos de nulificar y de expurgar la diferencia. Eso también se da para instaurar cierto tipo de discursos. Y en función de eso es, bueno, las cosas así son, siempre han sido y así serán. De manera que aquí esto puede ser una suerte de criterios de poder para decir, esta es la memoria que impera. Bueno, la buena noticia es que la memoria colectiva, pues sí, hay grupos hegemónicos, pero también hay grupos como los que vimos acá, mediadores artísticos y profesionales que trabajan con un gremio, por ejemplo. Quiero contraponer aquí a la memoria con el olvido. Parecería contradictorio, pero este autor sí nos deja pensando mucho qué tipo de memoria y el olvido, para qué, el duelo también, ahora que se va a hablar de conflictos, de huelgas. Lo dice Todorov, la recuperación del pasado es indispensable, lo cual no significa que el pasado deba regir el presente, sino que al contrario, hará del pasado el uso que prefiera. Sería una ilimitada crueldad recordar continuamente a alguien los sucesos más dolorosos de su vida. También existe el derecho al olvido. Y voy a concluir con estas dos formas de memoria que define este mismo autor. Literal, cuando queremos seguir viviendo aquel trauma. ¿Sí? Y aquí no lo escribí, pero el autor dice, es imperdonable aquel que quiere hacer que los otros sigan viviendo sus traumas del pasado. Y en cambio, habla de una memoria ejemplar cuando dice, pues más bien esta es la que te permite utilizar el pasado con vistas al presente, aprovechar esas lecciones de las injusticias para luchar contra las que se producen hoy en día
y para separarse de lo que yo experimenté en mi grupo para extenderlo a los demás. En ese sentido, entonces, ya no es solamente una, eh, eh, un, un dolor de lo que me ocurrió directamente, sino eso que ya quedó en el pasado y lo puedo utilizar como ejemplar o como una forma de compartir con los demás, es decir, para que esto no suceda. Entonces, son esas dos formas en que todo lo encuentra de memoria literal y memoria ejemplar. Hasta ahí dejo la presentación. Solamente decir que hablar de memorias colectivas es hablar entonces de memorias de grupos, memorias de comunidades, memorias de colectividades, que es importante anclarlas en el tiempo y el espacio y que además no están nunca libres de tensiones por la lucha que decíamos que pueden ser ideológicas, en un marco político específico, en un marco económico específico. Y terminando con el caso que inicié, que fue Fundidora, por fortuna cada vez vemos que ya no se culpa tanto, o al menos el imaginario ya no lo está así, que se culpó a los trabajadores de que esa empresa cerrara, cuando en realidad había un contexto adverso, un endeudamiento estratosférico que fue inmanejable por el gobierno federal, no solamente por esta empresa, era un contexto, pero la hegemonía y la ideología regiomontana se cargó sobre los trabajadores. Y muchos de ellos dejaron de ir a ese parque después de 20 años, aun cuando ya se había abierto, no quisieron entrar porque se les veía a ellos como quienes destruyeron ese lugar. O sea, había instaurada una memoria, pero distorsionada. Hasta más recientemente, con charlas y con congresos, con participación de ellos como en estas actividades, es como ellos también ya empiezan a tener la certeza de que la gente ya los ve diferentes. Pero son formas de la manipulación de las memorias. Hasta ahí termino. Muchas gracias. Muy bien, nuestro siguiente invitado es Mauricio Sedano Ortega. Él es licenciado y maestro en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de México. Las líneas de investigación en las que él se ha enfocado son las relaciones sociales, económicas y políticas surgidas en la construcción del Ferrocarril Nacional de Tehuantepec durante el Porfiriato. Las publicaciones más recientes que él tiene son el artículo para la revista Secuencia, titulado Los trabajadores del ferrocarril de Tehuantepec y la huelga olvidada, de Rincón Antonio, 1903. El artículo inédito, Un caso en la historia del Ferrocarril Nacional de Tehuantepec, la obtención de un terreno llamado Xochiapa, 1900-1902, y Kilómetro 63, la defensa de los intereses del cantón Acayucan, Veracruz, ante el cambio de estación de Ojapa, 1902 y 1919. En el libro, Nuevos aportes a la historia social y cultural de México de los siglos XVIII al XX. El día de hoy, el maestro Mauricio nos va a exponer el trabajo de investigación Los trabajadores del ferrocarril de Tehuantepec y la huelga olvidada, de Rincón Antonio, 1903. Y sin más, los dejo con la participación del maestro Mauricio. Adelante, maestro, por favor. Gracias. Bueno, pues vamos a un poco a continuar con esto de la memoria de lo que presentaba el doctor Camilo. Justamente el título de la parte de ser olvidada y esta cuestión es importante mencionarlo, sobre todo porque muchas veces el decir que es olvidada
hace referencia sobre todo a pues la importancia que tiene, ¿no? De qué es lo que realmente llega a nuestras manos, qué es realmente lo que nosotros podemos contar, qué es lo que nosotros podemos saber. Muchas veces lo que nos cuentan o lo que nos dice es lo que tiene más fuentes, lo que tiene más importancia para los demás, pero que al final de cuentas podemos decir muchas cosas, ¿no? Ahora, eh, vamos a hablar sobre los trabajadores ferrocarrileros de Rincón Antonio, en particular sobre ellos, porque es el tema que en lo que yo me he concentrado y en lo que yo he tratado como de expandir un poco, sobre todo porque muchas veces cuando hablamos de los trabajadores ferrocarrileros a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, realmente conocemos muy poquito. Los estudios que hablan sobre él, que tienen importancia sobre ello, son muy contados los autores que se concentran. Sobre todo lo que llama más la atención es hablar sobre la importancia económica que tienen las líneas ferrocarrileras. Ahí está los trabajos de Sandra Kunz con el Ferrocarril Central Mexicano, eh, o Armando Rojas Rosales, que habla sobre el Ferrocarril Nacional de Tehuantepec, pero concentrado en la parte de que es el eje económico del mundo. Y muchas veces en estas grandes historias de empresas, les dan un lugar muy pequeño a los trabajadores. Entonces, mi interés siempre ha sido como tratar de ver esta parte humana que, si bien es cierto, no tenemos los grandes documentos o las grandes pues maneras de poder hacer las cosas, de pues narrar su vida y su cotidianidad, sí tratar de recuperar un poco qué eran ellos, de alguna manera tratar de absorber y de decir cosas al respecto, ¿no? Eso es lo principal que nos traen aquí. También, asimismo, me interesa sobre todo remarcar eh, la importancia que tiene esta huelga, que si bien sucedió en 1903, 3 años antes de lo que se ha llamado la Gran Huelga de 1906, la huelga en Cananea, que es una de las huelgas más importantes, y por supuesto la de Río Blanco, que son los grandes acontecimientos, las grandes huelgas de los trabajadores industriales, porque obviamente sobre todo llaman la atención por la manera en que el gobierno de Porfirio Díaz reprime a estas huelgas. También hay que tratar de recuperar estas otras huelgas que, si bien es cierto, como ustedes lo pudieron leer, no conocemos como los resultados, tampoco fue que generaran grandes cambios, pero sí es importante tratar de entenderlos y tratar de comprender qué es lo que está sucediendo, esta gran importancia y este gran cambio. Entonces, lo primero que me gustaría hablar sobre esta huelga es la línea del ferrocarril. ¿Por qué? Porque la línea del ferrocarril nos va a contar mucho de cómo es el trabajo de estos ferrocarrileros. Primero, la línea del ferrocarril Tehuantepec es una línea que viene desde principios del siglo XIX por un intento de tratar de poner un medio de transporte. Al final fue un ferrocarril, pero se hablaba de barcos, se hablaba de algún transporte por carretera, es decir, tratar de llevar a algún lado este paso interoceánico que conectaba dos océanos importantes, por un lado el Atlántico, por el otro lado el Pacífico. ¿Por qué? Porque obviamente, imagínense que en ese momento no hay un avión, no hay un helicóptero que te permita volar de un lado a otro, sino que solo existían los transportes terrestres y los transportes marítimos. Entonces, la única manera de poder moverte, de poder ir hacia algún lado, era cruzar el mar. Imagínense si tú llevas un barco que está en la parte de China, sobre todo con las mercancías que se tenían ahí, o la parte de Estados Unidos en la parte occidental, pues obviamente tenías que dar de alguna manera la vuelta completa a América para poder llevar esa mercancía y poder llegar. Obviamente el tiempo era demasiado para poder lograr el objetivo. Al conocer estos pasos interoceánicos, que existen varios en América Latina, pues obviamente las grandes potencias deciden como quedarse con la concesión para poder de alguna manera lograr ese gran paso que se está haciendo. ¿Y cuál es una de esas grandes maneras? Pues obviamente quedarse con la oportunidad de hacerlo.
En nuestro país teníamos el istmo de Tehuantepec. Ese istmo de Tehuantepec que servía bastante bien y que permitía de alguna manera cortar el tiempo de transporte de carga, de mercancías y de personas de un océano a otro. Eso es lo que buscaban los países. ¿Cuáles son los dos principales? Estados Unidos e Inglaterra. Inglaterra, sobre todo a mediados del siglo XIX, pero Estados Unidos desde el principio. Siempre vamos a ver negociaciones con el istmo de Tehuantepec para que se lo queden, para que de alguna manera lo haga. El ejemplo más común y donde podemos observar la importancia que tiene es, por ejemplo, en la guerra contra los conservadores, en la guerra de reforma, donde Juárez negocia con Estados Unidos que si le entregan soldados para que los apoyen en contra de los conservadores, él les va a dar como concesión el istmo de Tehuantepec para que puedan hacer uso de él. Al final termina siendo una moneda de cambio, una manera de poder negociar con estas grandes potencias para obtener ciertos recursos. Afortunadamente para nuestro país, en ese momento en que Juárez se lo quiere entregar a los norteamericanos, no sucede porque estaba en concesión previamente. Entonces, obviamente eso no permitió que llegaran a más allá. Pero es un ejemplo de cómo es y de la importancia que va a tener este istmo de Tehuantepec. Asimismo, los años van a correr y como pueden ver en la presentación, existen 3 etapas de construcción para un transporte dentro del Istmo de Tehuantepec. El primero es de 1842 a 1879, que se queda en meros intentos. Se dan concesiones a varios personajes, a varias personas, empresas, sobre todo norteamericanas, donde se busca que vayan construyendo. Sí, hacen planos, hacen ideas, hacen proyectos, pero que no termina por concluir. Sobre todo lo que va a afectar a que no concluya es todos los problemas económicos, políticos y sociales que vive nuestro país. Recordemos que en esos momentos tenemos la guerra de Estados Unidos, tenemos la segunda intervención francesa, tenemos la guerra de reforma, los cambios de presidente constantes hasta que llega Benito Juárez y se logra establecer en el poder. Entonces, de alguna manera, el proyecto de transporte no es algo que les interese demasiado a los personajes que están ahí. Lo primero y lo más importante era establecer algún sistema político, ya fuera conservador, ya fuera liberal, para poder lograr después echar a andar la economía. No será hasta que llegue Porfirio Díaz y Benito Juárez, ambos, tratar de estabilizar la política, que la economía empieza a tomar ya un sentido más importante y a generar esto que nosotros conocemos como el progreso. Ese progreso que van a estar pues constantemente diciendo las autoridades políticas del porfiriato, pero también Benito Juárez cuando estuvo como presidente, tratar de llevar a cabo ese tipo de cosas. Ya en 1880 hasta 1899 se da la etapa de negociación y las etapas de las primeras construcciones de un ferrocarril en Tehuantepec. Asimismo, su funcionamiento. Pero, ¿cuál es el problema de esta etapa? Principalmente que son construcciones que se hacen por ciertos tramos. Es decir, hoy yo tengo la concesión y voy a construir de Salina Cruz hasta Rincón Antonio. Y en esa parte es lo que yo construyo. Se me acabó el tiempo de mi concesión, no me la renuevan. Entonces la persona que viene dice, ah, bueno, entonces yo hago de Rincón Antonio a Minitlán. Y así se van construyendo pedacitos. ¿Cuál es el problema de estos cachos de construcción? Que lo que impiden es que la línea del ferrocarril no logre funcionar correctamente, constantemente tienen accidentes, constantemente tienen retrasos para poder llevar a cabo pues el objetivo que era lograr un paso comercial de alguna manera, y entonces pues lo que hace el gobierno de Porfirio Díaz es se acabó, ya no vamos a hacer estos intentos, tenemos que conseguir a alguien que realmente termine por construir y hacer esta línea ferrocarrilera de alguna manera mucho más importante y mucho mejor lograda. Y entonces lo que va a terminar por suceder es que en un primer momento el gobierno de Porfirio Díaz se queda con esa línea que se construyó, trata de que funcione, como les digo, hay muchos problemas, y entonces Porfirio Díaz decide entregarle la concesión a William Whitman Pearson,
que Pearson principalmente era un contratista muy famoso, ya había construido grandes cosas en Europa, tenía una reputación bastante considerable y en México ya había hecho varios negocios. El más importante o el que llama más la atención es el desagüe de la Ciudad de México, que será una obra que no se había logrado en años anteriores y que ahora se logra. Asimismo, el puerto de Veracruz le logra dar una modernización, una mejora muy importante, y entonces Porfirio Díaz decide darle la concesión del ferrocarril para que de alguna manera vuelva a echar a andar el ferrocarril. Por eso tenemos la última etapa, que es de 1899 a 1913, donde se da más que una construcción, es una reconstrucción, mejorar lo que se hizo, lo que se tiene, pero tratar de darle ya la importancia y convertirlo en el eje económico que se está buscando. Para ello, el proyecto que ofrece Pearson es no solo construir la línea del ferrocarril, sino también adecuar los puertos terminales para que de alguna manera se logre ese eje comercial, es decir, Puerto México o lo que hoy llamamos Coatzacoalcos y Salina Cruz. Esa es la relevancia que tiene. Otros cambios dentro del proyecto es que se van a dar nuevas estaciones, hay negociaciones con las élites locales para que permitan de alguna manera ceder los terrenos, ceder el paso al ferrocarril y poder lograr pues obviamente que esto se lleve a cabo. Asimismo, se van a crear nuevos poblados y nuevas estaciones para que se logre de alguna manera restablecer el objetivo que es el eje comercial del mundo. Entre ellas va a estar Rincón Antonio, que será una población que en un principio era muy menor, era muy pequeña, y que con el paso del ferrocarril y la importancia que le va a dar Pearson, pues obviamente va a aumentar su población y se va a convertir ya propiamente en un centro poblacional muy grande y competitivo con los que también estaban a su alrededor. ¿Okay? Ahorita regresamos a Rincón Antonio, pero esta es la parte importante. Ahora, algo que con esto es importante decir que la línea del ferrocarril se terminará ya oficialmente de inaugurar y oficialmente de funcionar en 1907. Justamente 4 años antes de que Porfirio deje la presidencia, se logra el objetivo. En esos 4 años, el Ferrocarril Nacional de Tehuantepec logra ser lo que se buscaba, ser ese importante eje comercial. Las mercancías vienen de Estados Unidos, vienen de Europa, vienen de Asia, empieza a funcionar y empieza a dejar ganancias muy, muy grandes, tanto para el gobierno de Porfirio Díaz como para la propia empresa de Pearson, y poco a poco se va logrando el objetivo. Sin embargo, van a suceder varias cosas en el camino que este éxito que parecía ya permanente se va a ir hacia atrás y va a perder toda la importancia que tiene. Esos 3 grandes hechos que se pueden mencionar, uno es obviamente la renuncia de Porfirio Díaz por la revolución maderista, que lo quita del poder, y entonces Pearson tiene que negociar con las nuevas autoridades, pero estas nuevas autoridades pues también van cambiando. Recordemos que para estos años de 1910 hasta 1920 vamos a tener los gobiernos de Francisco I. Madero, Victoriano Huerta, Carranza, Eulalio González, es decir, que Pearson no logra como de alguna manera pues regresar a esa estabilidad con el gobierno como lo tenía con Porfirio Díaz, hasta que en 1917 decide vender el ferrocarril a Carranza y que él se haga cargo de ese asunto. Otro hecho que también empuja un poco a Pearson a vender la empresa es obviamente que los posibles negociadores y los que utilizaban la línea, pues en ese momento ya no están poniendo el enfoque en ello porque se están peleando. Recordemos que en 1914 inicia la Primera Guerra Mundial y entonces todos estos comercios se detienen abruptamente porque pues las potencias están peleando entre ellas, primero las europeas, después va a entrar Estados Unidos y entonces todo se vuelve muy caótico y no se logra establecer pues que la línea siga funcionando como venía haciéndolo. Y el último hecho que va a ser importante dentro de los movimientos va a ser evidentemente que Pearson tiene otras perspectivas del negocio, se da cuenta que el ferrocarril ya no es el punto importante dentro de ello, sino lo que descubrió a su alrededor, que es el petróleo, el oro negro.
y que obviamente sin querer lo descubrieron porque no lo tenían en el mapa, no lo tenían pensado, pero varias tierras de Veracruz tienen petróleo y entonces Pearson se da cuenta que en vez de mantener dos negocios, uno que va en crecimiento y otro que prácticamente ya no le está dejando nada, pues decide quedarse con el que más le da dinero y desecha el ferrocarril. Estos tres acontecimientos ocasionarán que la línea del ferrocarril pues deje de funcionar. Si bien es cierto que se trató de recuperar, que hubo proyectos para tratar de volver a echarlo a andar de alguna manera general, pues no se va a lograr. Además, la competencia va a crecer porque los norteamericanos van a construir el canal de Panamá. Y entonces ahí le va a dar todo el contraste, todo la pérdida que va a tener la propia línea y pues se dejará en el olvido hasta que se decide mejor construir una carretera para como más adecuada para hacerlo. Recordemos que la importancia del automóvil va a ser muy, muy grande y los ferrocarriles van a ir perdiendo la importancia que van a tener a principios a mediados del siglo XIX, finales del siglo XX, los ferrocarriles van a ir quedando en desuso por la importancia que se le va a dar al automóvil. Entonces, esa es la historia a grandes rasgos de lo que es la línea del ferrocarril de Tehuantepec y que como se pueden dar cuenta, para la época en que estamos mencionando, lo que es 1903, el ferrocarril cae en nuevas manos y se trata como de alguna manera recuperar. ¿Ok? Ahora, hablemos propiamente de la huelga. ¿Qué es esto? ¿Cuáles son los hechos que tenemos en 1903? Tenemos, y eso es algo que es bueno para un historiador, que es encontrar telegramas donde podamos escuchar de alguna manera las peticiones que tienen los trabajadores. Comúnmente conocemos de las huelgas a partir de los gobernadores, a partir de las autoridades, a partir de la empresa, pero que estos hechos comúnmente quedan simplemente como personajes revoltosos, como personajes que van en contra del sistema, como personajes que no tienen como esta idea de preocupación por su país, sino que más bien simplemente lo que buscan es detener ese gran progreso. Entonces, encontrar este material es muy importante, sobre todo porque nos permite escuchar, como lo digo en el artículo, la voz de estos participantes, la voz de estos personajes que, como les digo, muchas veces no las podemos escuchar. Lo que ellos hacen es una huelga que inicia el 15 de abril de 1903, mandando un telegrama donde básicamente lo que dicen es, estamos buscando mejoras en nuestro salario y a su vez en una reducción de la jornada laboral. ¿Por qué? Porque acordémonos que en ese momento no existe una ley que permita de alguna manera pues regular la relación entre la empresa y el trabajador. El trabajador queda a lo que quiera hacer la empresa, a lo que decida la empresa, y entonces el trabajador, pues si hace una huelga, pues obviamente a la empresa no le conviene y los va a despedir. Entonces la huelga, consciente de ello, pues trata como de anunciar, sí, queremos esto, pero deja muy en claro que no va en contra ni de el ferrocarril, que no buscan detenerlo, que no buscan detener las obras, no van en contra de ello, tampoco van en contra del gobierno de Porfirio Díaz, al contrario, lo respetan, lo buscan de alguna manera para que negocie con la empresa, para que los ayude, porque obviamente si se van en contra, les van a mandar a el ejército o a cualquier autoridad para detenerlos y entonces no va a tener éxito la huelga. Por eso desde el primer momento y desde el primer telegrama mencionan esto, dejar en claro qué es lo que buscan, cuál es su objetivo, que se resume, como les digo, en mejoras salariales y la reducción de horas en su jornada. También es importante mencionarles que en ese momento las jornadas laborales de la mayoría de los trabajadores industriales era 365, trabajar los 365 días del año, no tenían descanso, no se consideraba como parte de, trabajaban alrededor de entre 12 y 15 horas comúnmente, es decir, se la pasaban todo el día trabajando y entonces, pues obviamente exigir estas cosas que a lo mejor hoy para nosotros pues ya los tenemos, ya no
tiene como la gran relevancia, para ese momento era importante. Y en el mundo las luchas siguen igual, se está buscando lo mismo, no son lo único. Y eso me gustaría que les quedara claro, no, que esto que está sucediendo en México es parte de algo que se viene exigiendo y pidiendo en todo el mundo, en Estados Unidos, en Inglaterra, en Alemania, tanto de ferrocarrileros como de otros sectores industriales que están exigiendo sobre todo eso, la reducción de horas en el trabajo porque son demasiadas, sienten que no están viviendo y entonces por eso lo están pidiendo. Ahora, regresando a la huelga, también algo que llama la atención de esta huelga es que si bien es cierto que lo hacen o los primeros que llaman la atención en la huelga, que lo hacen son principalmente los mecánicos, que son los que comúnmente firman, que los que llevan a cabo, también hay una unión de otros grupos de trabajadores ferrocarrileros que se unen a esta huelga. El principal y el que más llama también la atención son los fogoneros. Fogoneros que, como lo veremos más adelante, no están en el mismo espacio de trabajo que los mecánicos, pero se unen porque tienen un mismo objetivo, reducir la jornada y aumentar su salario. Eso es lo que están pidiendo, eso es lo que le están exigiendo a la empresa. Se dan cuenta que la empresa nueva que está entrando es una empresa inglesa que ya tiene mucho reconocimiento y lo único que le piden es danos un poco de mejores condiciones para poder seguir trabajando, para poder llevar a cabo tu objetivo, que es construir este ferrocarril. Y eso es lo que están pidiendo. Otro dato interesante dentro de la huelga es que son apoyados por lo que se conoce como la Unión de Mecánicos Mexicanos. No es como tal un sindicato, pero tampoco es una sociedad mutual. Está transitando entre estos dos términos, que básicamente es la unión de un grupo de un cierto sector ferrocarrilero que tratan pues de buscar mejoras para sus trabajadores y que intervienen de alguna manera frente a las autoridades y frente a la empresa para protegerlos. Es decir, esta huelga está respaldada por un grupo mucho más grande, un grupo que tiene cierto peso a nivel nacional y que eso les permite la confianza de poder exigir a la empresa lo que está haciendo. Por el lado de las autoridades, nos podemos dar cuenta que en los telegramas, porque también conocemos un poco de la opinión de las autoridades locales, es decir, de los gobernadores de Oaxaca, de los gobernadores de Veracruz, lo que vemos es que para ellos no existe la huelga, simplemente es por ahí un conato de revoltosos que quieren hacer pues ciertas cosas, pero que no nos interesa demasiado que estén ahí. Tratan como de callar las cosas, que no se lleve o que no llegue a los oídos de Porfirio Díaz y que entonces aquello genere revueltas y entonces que quiera Díaz meter las manos y pues obviamente ellos pierdan poder político. Por eso es que se trata de decir, no, aquí no pasa nada, aquí no sucede esto. Sin embargo, el movimiento ya está hecho, ya se está empezando a dar y eso es lo importante que genera esto. Si bien es cierto que no conocemos qué es lo que termina por suceder con los trabajadores, sabemos que se construyó la línea, sabemos que se tiene ahí el conocimiento de que siguieron trabajando, pero como tal no tenemos como una respuesta a la huelga, no tenemos como el final de la historia, pero sin importar ello, sí nos permite darnos cuenta cómo estas huelgas que suceden antes de 1906 ya tienen idea y ya tienen elementos de lo que quieren exigirle a las autoridades, de cómo reaccionan las autoridades frente a estos movimientos y cómo estos movimientos se insertan en algo mucho más amplio. Entonces, de alguna manera tenemos estas cuestiones y podemos entender cómo funcionan. Algo que también llama la atención y que se me andaba olvidando es cómo la comunicación con los trabajadores ya no es solo con la empresa, sino le tratan de llegar al secretario de Comunicaciones y Obras Públicas, que es Leandro Fernández, que es como el que se encarga de todos esos asuntos para poder negociar las condiciones y tratar de ir más allá de la empresa, que era lo común o lo que siempre se hacía, ¿no? Negociabas con el empresario y el empresario decidía si sí o si no. No, ahora se está buscando ir más allá y con una autoridad mucho más grande como es un secretario. ¿Okay? Entonces, esto es en rasgos generales lo que tenemos en la huelga de 1903. Ahora,
Algo que es importante mencionar es que esta huelga se da en dos escenarios relevantes para el ferrocarril del Istmo de Tehuantepec. Por un lado tenemos a Rincón Antonio y por el otro Coatzacoalcos. ¿Qué pasa con Rincón Antonio? Como les mencionaba, Rincón Antonio en un primer momento no estaba en los proyectos ferrocarrileros hasta que llega Whitman Pearson. Pearson es el que le da la importancia. ¿Por qué? Primero, porque tiene un buen clima, un clima mucho más cómodo, mucho más relajado, que le permite, pues de alguna manera, poder establecer ahí ciertas oficinas de personajes importantes para que se puedan dar las negociaciones en ambos estados, tanto para Oaxaca como para Veracruz. Segundo, hay una cantidad importante de agua que eso es importante no solo para la construcción, sino para poder, para todo el capital humano que existía dentro de la construcción. Y algo que también es relevante y que es lo que marca el que se decidan por ese lugar, es sobre todo que está a la mitad de la línea del ferrocarril, tanto para las estaciones que están en Oaxaca como las estaciones que están en Veracruz. Por eso es que llama la atención Rincón Antonio como este punto importante, como este punto que les permitirá de alguna manera tener ahí cualquier apoyo y ayuda que se necesite en la línea. Se van a establecer los talleres, talleres que serán los más modernos que se tengan en ese momento dentro de la línea, se le da todo lo que se necesita, se construyen casas, tanto para trabajadores como para gente relevante dentro de la administración, se construye un hospital, se construye un club, es decir, se le dota al poblado de todo lo necesario para que pueda funcionar de alguna manera. Por eso es que toma relevancia tener a Rincón Antonio como un escenario que le servirá de alguna manera a los mecánicos lanzarse a una huelga, porque van a tener el conocimiento de lo que sucede dentro de la línea. Por el otro lado tenemos a Coatzacoalcos, que es una población que en un primer momento era de pescadores y que después se va a ir industrializando al paso de diferentes obras, entre ellas el ferrocarril, que le va a dar cierta importancia, que le va a dar cierta relevancia, además de que obviamente ahí se va a construir el puerto, la línea terminal para el ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, y entonces va a tomar gran importancia para el proyecto. Por eso es importante mencionar Coatzacoalcos, porque obviamente lo que llega a Coatzacoalcos al ser el puerto son las noticias de fuera, las noticias de lo que viene de Europa, lo que viene de Estados Unidos, que son noticias sobre todo de lo que está sucediendo en las huelgas y los trabajadores de otras partes del mundo. Por eso toma relevancia Coatzacoalcos para lo que va a ser la huelga y para lo que va a ser los trabajadores, ¿ok? Entonces, por eso son importantes estos dos escenarios y mencionarlos para tener en cuenta ello. Ahora, eh, algo que quise dejar como un poco al final es la parte importante que son los trabajadores del ferrocarril. Al final de cuentas, la huelga no se hace sola. Ellos son los que toman la importancia y la relevancia dentro de esto. ¿Qué pasa o dónde están los trabajadores del ferrocarril? Dentro de una empresa, lo que tenemos primero son divisiones. Dentro de la línea del ferrocarril del Istmo de Tehuantepec tenemos dos divisiones. La división del sur, que principalmente abarca todo lo que es el estado de Oaxaca, y la división del norte, que se encarga de todos los asuntos del estado de Veracruz. Todo lo que suceda, cada una ahí va registrando lo que sucede con respecto a la línea y cómo se va construyendo. Dentro de estas divisiones tenemos áreas en específico que se encargan de diferentes asuntos dentro del ferrocarril. Está el área administrativa, está por otro lado el área de mecánicos, y como pueden ver en la presentación, es donde nos queremos concentrar, la jefatura del taller mecánico, donde principalmente lo que sucede es la reconstrucción de los ferrocarriles, la de poner durmientes, la de los pernos, la de pintar los vagones si es necesario pintarlos, si es necesario hacerle alguna revisión al ferrocarril, ahí se hacen. De alguna manera toma importancia. ¿Cuáles son algunos de
los trabajadores que están dentro de esta jefatura, pues tenemos principalmente a los mecánicos, que son los más importantes dentro de ello. También tenemos a los albañiles, los pintores, los obreros, los hojalateros, los moldeadores, los fundidores, modelistas, herreros, calderos y carpinteros. Nos podemos preguntar, pero si solo nos mencionan que están los mecánicos en los telegramas, sí, son los que toman relevancia al ser los más importantes, al ser los que escuchan las cosas y los que tienen el trabajo más importante para el ferrocarril. Sin embargo, también se llega a mencionar y de algunos otros trabajadores. Podemos deducir que esos algunos trabajadores pueden ser algunos de estos que les acabo de mencionar y que tienen relevancia. Lo que me interesa resaltar aquí es que al final de cuentas esta jefatura se envuelve un espacio para poder hablar de diferentes asuntos, tanto asuntos que tienen que ver como el ferrocarril, pero también asuntos que tienen que ver con lo que viven ellos día a día, cómo es su sueldo, si les alcanza, si no les alcanza, cómo es la vida dentro de Rincón Antonio, cómo es la vida en general en Oaxaca, cómo es la vida dentro de gobernados por Porfirio Díaz. Es decir, hay un intercambio de ideas importante, un intercambio de ideas que no necesariamente se debe de concentrar solo a voy a trabajar y voy a hacer una línea importante. No, también discuten lo que están viviendo, porque al final de cuentas no se puede eliminar, no se puede quitar. Como les digo, sí, la relevancia y el trabajo más importante dentro de este taller son los mecánicos, pero hay otros trabajadores que también van a ser partícipes de esta huelga, van a ser partícipes de tratar de decir, pues a mí también me está yendo mal, a mí también me va de alguna manera, pues no tan bien y me están presionando porque haga cosas. Y el otro grupo que me interesa mencionar, que son los fogoneros. Los fogoneros ellos pertenecen a un espacio totalmente distinto a los talleres. Los fogoneros pertenecen más bien a lo que conocemos como los trenes en movimiento. Ellos están más cercanos a los conductores, a los pasacarbón, a los pasaleña, es decir, a gente que en teoría, y lo pongo entre comillas, sus condiciones de trabajo son diferentes porque se están moviendo, porque todo el tiempo están de un lado a otro y entonces obviamente eso genera diferentes cosas, genera diferentes ideas, como les mencionaba. Ellos tienen la oportunidad de ir recolectando ideas tanto de los puertos, ya sea en Salina Cruz o Coatzacoalcos, aunque ellos se establecen en Coatzacoalcos, pero también en las diferentes poblaciones que van recorriendo. ¿Cómo es lo que están viviendo? ¿Qué es lo que está sucediendo? El ferrocarril sí está dándoles la oportunidad de progreso o no. ¿Qué es lo que está pasando? Por eso es que toma relevancia el que los fogoneros tomen importancia dentro del juego que se está haciendo en esta huelga. Por eso es que se unen a ellos, por eso es que tanto mecánicos como fogoneros, como todos los demás trabajadores, tratan de negociar, porque al final de cuentas viven lo mismo, unas condiciones laborales no muy bien adecuadas, una empresa que es extranjera y que les exige cosas que no tienen la protección del gobierno y que la empresa hace lo que se les pega la gana. Algo que también es importante mencionar es que muchos mecánicos, muchos fogoneros y demás trabajadores no exclusivamente son trabajadores de nacionalidad mexicana. También podemos encontrar chinos, podemos encontrar trabajadores de Centroamérica, es decir, el ferrocarril fue un polo para atraer a diferentes personas y que quisieran, pues de alguna manera, ser parte de ello, de alguna manera tener dinero y poder comer, para poder generar, pues obviamente, un alimento y llevarlo a casa. Eso es lo que se está buscando. Entonces, los mecánicos también en sus telegramas lo mencionan. Estamos aquí todos y somos parte de y estamos apoyando esto que se está haciendo para que se logre de alguna manera algo y un cambio importante. Por eso es que cuando no logran que la empresa les dé lo que necesitan, tratan de ir más allá de la empresa, buscar un intermediario entre ellos para que negocie ya con las autoridades políticas, en este caso el secretario, para que de alguna manera genere ese tipo de cambios. Como les decía, el otro personaje importante, más allá de los trabajadores, es la Unión de Mecánicos Mexicanos. Una unión que principalmente surge
con la idea de apoyar a los mecánicos para que tengan mejores condiciones frente a una empresa, tratar de que tengan todos los recursos necesarios, tratar de que tengan una competitividad frente a los trabajadores extranjeros, sobre todo ingleses y norteamericanos, que siempre se les daba más sueldo, más apoyos que a los propios mexicanos. Entonces, esta unión lo que trata de hacer de alguna manera es buscar el apoyo de sus trabajadores, tratar de generar mejores condiciones, pero nos daremos cuenta que esta unión que surge en el norte, en Chihuahua, y luego va a estar en Puebla, empieza a crecer demasiado, empieza a tener una presencia nacional en diferentes lugares. San Luis Potosí va a tenerlo en el norte, va a tenerlo en el sur, y entonces empiezan a crecer y empiezan a llamar la atención. Algo que también será relevante es que de repente ya no se empiezan a acotar solo a lo que les pasa a los mecánicos, sino a todos los trabajadores del ferrocarril. Empiezan a apoyar huelgas de diferentes trabajadores, tratando de darles de alguna manera pues su apoyo para poder lograr unos cambios que no solo se vean beneficiado a algunos. Por esos detalles van a ser detenidos, perseguidos, tanto por autoridades locales como por autoridades federales, porque obviamente lo ven como un grupo que lo que busca es detener ese progreso que se está buscando y que tanto se anhela. Entonces, obviamente, son personajes que no están ahí. La importancia que tiene dentro de la huelga es sobre todo que va a darle un respaldo a los trabajadores. Es de alguna manera decirles, no están solos, hay otro apoyo, hay un grupo más grande nacional que los apoya y que los va a tratar de ayudar para llegar más allá. Incluso la Unión de Mecánicos Mexicanos va a ser la que se nombre a alguien para que sea el intermediario entre la empresa, entre las autoridades y el propio trabajador. Esa es la importancia que va a tener y se van a exigir condiciones no solo para los mecánicos, sino para todos los que intervienen dentro de la huelga. Por eso es relevante y eso es lo que me interesa como destacar de esta huelga. Como podemos darnos cuenta, empieza ya a generarse esta idea de unión, esta idea de conjunto entre diferentes trabajadores, entre diferentes personajes, para poder lograr un cambio real y no solo acotarse a pues nada más solo los mecánicos, no nada más los fogoneros, sino ir mucho más allá. ¿Ok? Y algo que me interesa como resaltar y que me gustaría que vieran es sobre todo alguno de los sueldos que tenían los diferentes trabajadores en el ferrocarril. En esta tabla que ustedes pueden observar, tenemos 3 años. Los escogí principalmente porque en 1890 es el año previo a que Whitman Pearson llegara a la construcción. 1899, perdón, es cuando se da el contrato con Whitman Pearson y en 1907 es cuando ya se da la inauguración del ferrocarril. Lo que me interesa sobre todo resaltar es ver cómo en esto que tenemos aquí, todavía existe esta idea de maestro y aprendiz, un poco resaltando lo que es los talleres artesanales, todavía no se da esta idea de existir, de que todos somos trabajadores, no, sino que hay simplemente alguien que tiene el conocimiento y que puede enseñárselo a otra persona y entonces de esa manera generar un intercambio de conocimiento y que todos de alguna manera generemos una ganancia porque pues todos nos apoyamos entre todos, ¿no? Eso es lo que se está buscando. Lo que tenemos en la tabla, el sueldo más bajo, en el caso, por ejemplo, de los maquinistas, de 75 centavos, son los aprendices. Los aprendices ganaban mucho menos porque obviamente todavía no tienen ese conocimiento amplio que puedan tener los maestros y el 1.50 pues obviamente son para los maestros, los que ya saben manejar los trenes y que pueden de alguna manera moverse. Como se pueden dar cuenta, los maquinistas logran de alguna manera establecer un sueldo bastante competitivo de alguna manera a llegar a ser con 5 pesos, 5 pesos con 68 centavos para 1907. Sí, es importante, porque obviamente los maquinistas no van a perder su trabajo cuando se inaugure, son necesarios. No pasa lo mismo, por ejemplo, si hablamos de los albañiles. Los albañiles solo van a ser importantes
cuando se está construyendo, ya no van a tener relevancia cuando se inauguren. Por eso vamos perdiendo el rastro y no tenemos una importancia dentro de ellos. ¿Qué pasa con los fogoneros? Los fogoneros en un primer momento alcanzan los 2.50 en 1899, es decir, su sueldo máximo, un sueldo bastante importante y bastante relevante, y lo van a ir perdiendo hasta quedarse en 1.68. Si bien son necesarios para el ferrocarril, no toman una relevancia grande para la empresa, sino que pues son, ahora sí que llamarlos de alguna manera, piezas de cambio, piezas que se pueden mover de alguna manera y que se van perdiendo. Ahora, otro detalle que también es importante mencionar es que a partir de 1907 ya no tenemos dos sueldos, ya nada más tenemos uno, porque obviamente se pierde un poco esta tradición de maestros y aprendices, simplemente se quedan con el término trabajadores y entonces ya no hay más allá y pues es un sueldo para todos y quien lo tenga, pues qué bien, y el que no, pues ni modo. Tiene que buscar otro empleo, tiene que buscar algo más, porque ya no tiene la relevancia dentro de este juego. Como se pueden dar cuenta en la tabla, los sueldos van cambiando dependiendo de las necesidades de la empresa y del ferrocarril, no las necesidades de los propios trabajadores. Por eso es que en 1903 exigen mejores condiciones laborales, exigen mejores sueldos, porque saben lo que va a venir después. Van a perder mucho de su sueldo porque ya no son, y lo pongo entre comillas, importantes, porque en ese momento, en 1899 a 1906, 1907, pues obviamente sí son trascendentales porque se quiere construir la línea, pero ya que se construya, ya no los van a tomar tanto en cuenta y tampoco ya no se van a jugar tanto con los sueldos, hasta como ir perdiendo la importancia. Eso es lo que yo quería resaltar en mi participación, tratar de mostrarles de alguna manera cómo estas huelgas que muchas veces por no tener resolución, por no tener como pues grandes repercusiones más allá o que no fueron acabadas como con un ejército o por las armas, muchas veces simplemente pasan como mencionadas, ¿no? Como decir, ah, existió una huelga en 1903 y se acabó. Eso es todo lo que conocemos de ella, ¿no? Lo que traté como de que ustedes vean es que las huelgas, tanto para ferrocarriles como para otros sectores industriales, van a existir siempre. Siempre hay una manera de tratar de mejorar, tratar de ir más allá de lo que se está pensando o de lo que se ve. Claro, tenemos la fortuna de conocer estos telegramas, pero muchas veces hay que buscar en las propias fuentes oficiales cómo se está manejando a estos trabajadores para que podamos conocer lo que están haciendo y lo que tratan, lo que se están defendiendo. Como decían las autoridades, para ellos son simplemente algo que no tiene relevancia, algo que no es importante para ellos. Pero tras ese gran anuncio, lo que podemos ver es que sí se está generando cambios dentro de los trabajadores, que ya no son este grupo separado de mecánicos fogoneros, sino que hay una unión y que se está de alguna manera tratando como de entender y como tratando de ver. Ya para finalizar, me gustaría leerles esta cita que de alguna manera para mí resume todo lo que es esta huelga. Y dice, no estoy seguro de que se pueda cambiar el destino, pero sí creo que debemos hacer todo lo que está a nuestro alcance para cambiar las cosas que no nos gustan. Aquella noche no nos quedamos esperando que pasara el tren, lo pusimos en marcha. Y justamente es eso. La huelga quizá no hubo un gran cambio, quizá no hizo una gran transformación, pero se intentó, se buscó hacer eso y eso es lo que se está haciendo. Esta cita es de una película argentina que se llama Próxima Salida, que si bien está situada dentro del siglo XX, me interesó la cita porque refleja mucho de lo que sucede dentro de la huelga de varios trabajadores. Quizá no se logren grandes cambios, pero se van dando pasos para ir logrando cambios y uno de esos cambios que se dio en nuestro país va a ser en 1917 con la Constitución cuando se le reconozcan derechos al trabajador. Si bien es cierto, no fueron cambios rápidos y cambios que se dieron de manera grande,
sí fue un gran paso para poder seguir avanzando en esta lucha que se tenía, ¿no? Y que los trabajadores van a seguir en esta huelga. Entonces, con esto me gustaría terminar y pues, bueno, pues esa es mi participación. Muchas gracias, maestro Mauricio, por su importante participación. Bueno, a continuación voy a dar lectura a las preguntas que han llegado a nuestro chat. En primera parte, bueno, en primer lugar voy a dar lectura a las preguntas que llegaron para el doctor Camilo. Y la primera de ellas es, nos pregunta Cari Rosben, dice, de acuerdo a la memoria colectiva, ¿Porfirio Díaz debería ser considerado como héroe o como villano? Este, Román, no, es Alejandro, que sí, Alejandro. dice Román ahí en tu cuadrito. Mira, tomé nota de 3, si quieres, para hacerlo más ágil. Perfecto, Sí, perfecto, doctor. prefiero así que estar intercambiando. Muy bien, muy bien. En esta primera, creo que no viene mucho al caso. La memoria colectiva es memoria colectiva y ni se juzga lo que piensan los demás ni lo que pienso yo. Creo que no tiene mucho que ver con el tema. Paloma Castro Jonás tiene 2 preguntas. Igual que Miriam Roldán, tiene otra, pero están muy relacionadas, entonces voy a tratar, son muy interesantes, una es muy complicada. Voy a tratar de responderlas las 3. Paloma pregunta, ¿cuáles son los ejercicios o acciones de anclaje o recopilación de memoria colectiva más efectivos organizados desde las instituciones? Aquí involucra a las instituciones. Luego, ella misma, más abajo, pregunta, ¿cómo podemos intervenir como sociedad civil en la recuperación de la memoria local? ¿Por dónde empezar? Esa es la que se me hace más difícil, pero voy a tratar de englobarla en la respuesta. Y está relacionada con la de Miriam Roldán. Dice, en la experiencia de Monterrey, ¿cómo se integraron los distintos agentes que participaron en el pasado en la lectura de esas memorias que resultaron en la exposición? Entonces, aquí otra vez se relaciona con los anclajes que mencionaba Paloma y por dónde empezar, qué hacer. Pues puede ser estos algunos de las prácticas que se han hecho. O sea, no es nada sencillo cuando se trata de ser, de incidir, sobre todo si hablan de instituciones, no es tan sencillo porque la política cultural tampoco es tan democrática como para que desde las convocatorias estén diseñadas para la inclusión, o a veces están dirigidas para ciertos grupos étnicos, o a veces para grupos artísticos. Y estoy hablando meramente del sector, subsector cultural que maneja recursos y donde cabría más espacio para estos ejercicios a los que pregunta Paloma de por dónde empezar, y si involucramos instituciones. Y voy a responder, si me permites, Alejandro, voy a compartir pantalla para presentar algunas imágenes muy rápido. Adelante, doctor. Sí, Eso por favor. Me va a ayudar más que hablar. Me dice aquí que entrar a la reunión. ¿Me dicen si se está viendo? Sí, sí se ve. Ok. Aquí tengo bueno. Miren, este es un ejercicio en un barrio que se llama Colonia Obrerista. Fueron varias colonias, pero este es el caso de uno. Que por cierto, ahí alguien sugiere también muy interesante en el chat, un libro sobre lugares de memoria, muy emparentado con los estudios urbanos. Y aquí era lo que quería yo explicar. Tiene que haber inclusión. Tenemos muchas barreras entre, aquí está el gobierno del estado o municipal o federal, aquí están los académicos o académicas, aquí están el grupo de artistas y por allá están las comunidades a las que vamos a estudiar
hacia extraer información, pero poca sensibilidad tenemos los demás instituciones o actores como para decir, vamos a construir, vamos a escuchar y vamos a ver sobre todo qué están haciendo. Cuando pregunta Paloma por dónde intervenir, yo lo que le puedo responder en mi pobre experiencia es, cuando hemos ido a los barrios, nos encontramos con que la gente ya está haciendo muchas cosas y desconocemos. Por ejemplo, reunirse a platicar alrededor de jugar lotería. O entonces ya no quiero avanzar. A ver. Ir a las escuelas. A ver, ¿qué piensan los niños y las niñas de sus entornos? Hay cronistas barriales que desconocemos. Hay este festejo como la quema de Judas, que es en una colonia de exobreros desde 1930. Han escrito corridos para sus colonias, corridos musicales, poesía, hay gráfica. Lo que creo que por donde cada quien, donde podemos empezar es en unificar recursos. No solamente ir a las comunidades a sacar información y a utilizarlas para nuestros estudios, o que los gobiernos justifiquen los recursos, que es lo más común, que se lanzan convocatorias sin saber realmente qué es lo que se quiere y qué se puede potenciar. Hay cosas que la gente ya hace y que se les puede apoyar para hacer mejor. Hay que acercarse a ellos. Y también algo muy importante que no sucede en muchos casos es que están los espacios culturales vacíos, porque ellos no se sienten con la confianza de apropiarse de esos lugares. Por ahí es por donde debemos empezar. Esto fue un ejercicio de, platicar con la gente, entonces que ellos mismos expusieran sus historias frente a ellos mismos. Y al final terminar con una exposición. No es la gran curaduría, pero son archivos familiares y comunitarios muy, muy sentidos por estas personas. Y uno se estremece cuando ellas y ellos se reconocen en lo que están viendo en las exposiciones. Entonces, les digo, no es una pregunta tan sencilla de responder de por dónde empezar, pero creo que más que un repertorio o un listado de cuáles serían las salidas, si una exposición o si un memorial, si grabar videos, creo que más bien es la visión, es inclusión y recuperar y construir juntos lo que ya hacen y lo que quieren hacer. Luego se pregunta, otra pregunta es de cómo se llegó a esa exposición en el Museo de Culturas Populares. Pues la decisión fue del director del museo, montar una exposición sobre memoria cultural. Pero aquí viene una cosa interesante, cuando nos presentan el guión, decía, primera parte, 10 empresas emblemáticas, segunda parte, 10 empresarios emblemáticos. Entonces, la parte obrera, pues, aparecía como el final y era el motivo de la exposición. Entonces, favorablemente nos la pusieron a consideración, que trabajamos varios colegas el tema de patrimonio industrial y les dijimos, pues es que el eje está totalmente movido. Si lo que se quiere es memoria obrera, no podemos empezar por las empresas y los empresarios. Claro que van a estar ahí en el discurso, pero tenemos que darle más importancia a la vida cotidiana, a los conflictos, a la parte de la memoria obrera. Pero así es como se ha ido trabajando poco a poco, ganando espacios, pero yo además quiero destacar que hemos encontrado mucha oxigenación en los y las artistas visuales, gráficos, etcétera, que han sido como una mancuerna y la parte más sensible y creativa de conectarnos con la gente de los barrios o de los gremios. Es lo que pudiera comentar alrededor de las instituciones, de por dónde empezar. Creo que cada quien desde su propia trinchera tenemos que hacer, pero principalmente hay que reconocer que la gente ya está haciendo algo. A veces no lo sabemos y lo tenemos enfrente de nosotros.
Hasta ahí lo dejo, Alejandro. Gracias. Muchas gracias, doctor Camilo. ¿Me da correcto? Creo que sí. Ok. Igual llegaron algunas preguntas para usted, maestro Mauricio. Si gusta que se las lea, Sí, ya más o menos las anoté ahorita perfecto. que vamos, entonces voy a tratar de darle como respuesta. La primera dice, bueno, la procedencia de nada, la procedencia de los trabajadores. Si conocemos algo, si conocemos de dónde vienen, principalmente es población local, pero no es lo único. También sabemos que vienen de otros lugares, sobre todo de la parte sur, que es de donde más se está trayendo gente. El norte no viene tanta gente del norte, sobre todo porque tiene la cercanía con Estados Unidos, entonces obviamente, pues ellos prefieren ir a los trabajos que están sucediendo en Estados Unidos, que son mejores pagados que lo que termina pasando en nuestro país. También tenemos el conocimiento de que hay chinos, que hay italianos, que hay ingleses. Claro, de dónde se colocaban como trabajadores es muy distinto y es muy diferente. Dependía de lo que supieran hacer. Principalmente sabemos que los chinos se colocaban igual que los trabajadores mexicanos, es decir, siendo fogoneros, siendo maquinistas, siendo mecánicos, carpinteros, albañiles, que es lo principal que se está haciendo, ¿no? Entonces, eso es como lo que les podía mencionar. Y bueno, también preguntaban la diferencia entre los jornales de ferrocarrileros con otros sectores y con otros grupos igual, si era mejor o peor. Podemos decir que el trabajo de ferrocarrilero era, y lo pongo entre comillas, bien pagado para algunos sectores, no para todos. O sea, si tú eras pasaleña, pasacarbón o un fogonero, pues tu sueldo era muy, muy bajo en comparación con otras oportunidades de trabajo, sobre todo con el norte. Y aquí hay que resaltar un poco, por ejemplo, lo que hace Katz, cuando él menciona que hay una diferencia entre lo que sucede en el norte, lo que sucede en el centro y lo que sucede en el sur. Son condiciones distintas de trabajo para cada grupo. Muchas veces creemos que es lo mismo para cada uno y no, cada uno va cambiando y va transformándose dependiendo de lo que pase y de lo que suceda a lo largo de esos tres momentos, ¿no? Entonces, dependiendo de la zona donde estés, es las condiciones que tienes. En el caso del ferrocarril Tehuantepec, comparado con otros ferrocarrileros, sí las condiciones de sueldo sí son competitivas, sí de alguna manera están bien, pero aún así siguen siendo bajos, o sea, no son la gran cosa. Y tampoco hay que pensar que un peso con 70 centavos, pues, ¿para qué te alcanza? En ese momento los precios de los alimentos estaban empezando a subir demasiado porque va a tener una crisis muy importante la economía mexicana en el gobierno de Porfirio Díaz, porque se va a dar el cambio de patrón de oro a patrón de plata, y entonces ahí les va a dar en la torre a la moneda, y entonces va a ser un caos, y obviamente ese peso con 70 centavos no les alcanza, la vida es muy cara, y más si vives cerca de una estación de ferrocarril, pues obviamente creen que por vivir ahí, pues tu economía es mucho mejor, y no necesariamente, ¿no? O sea, sí causa problemas. Entonces, digamos que sí están bien si los comparamos como, por ejemplo, con un agricultor, con un campesino dentro de una hacienda, pues sí tienen ventajas muy, muy grandes, pero tampoco son muy grandes si lo comparamos con los trabajos que suceden en el norte, donde obviamente son mucho mejor pagados para de alguna manera retenerlos y no se vayan a los Estados Unidos. Por eso es que tienen mejores condiciones. Y por ahí también decían que si sabemos cuánto valen 7 pesos en la época. Es muy difícil como determinarlo, hay que poner varias condiciones en perspectiva, sobre todo cómo estaba la economía, si estaba en patrón oro o si estaba en patrón plata, porque ese es un cambio importante. La moneda valía más con patrón plata y era más competitiva frente a la moneda norteamericana, pero cuando los Estados Unidos imponen el patrón oro, entonces nos van a dar en la torre porque nuestra moneda va a empezar a bajar mucho más y ya no es competitiva, y entonces el dólar empieza a subir y se empieza a marcar como la gran moneda, ¿no? Entonces, si un peso no es algo que te alcance para muchas cosas. Te permite comer, sí,
pero a medias. O sea, no crean que es algo que les ayuda mucho. Por eso es que estas huelgas siempre exigen como una condición de salarios mucho mejores. Y, por ejemplo, frente a extranjeros, los mexicanos ganaban mucho menos, casi siempre. Por ejemplo, un fogonero extranjero a veces podía ganar hasta 3, 4 pesos. Un mexicano, como les mostré, llegan a alcanzar 2.50 y párenle de contar, ¿no? Entonces, ese es como el punto importante. Otra pregunta que también hacían era si hubo movimientos anteriores, 1903, sí, se conocen algunos movimientos, pero el problema es ese, que muchas veces solo lo conocemos de pasada o por que nos los dicen algunas autoridades, ¿no? Hubo un conflicto por ahí con trabajadores, y ahí se queda. No conocemos más allá. Por eso, cuando encontré estos telegramas, me llamó bastante la atención que podías de alguna manera ver qué estaban haciendo los trabajadores, ¿no? Cómo es que ellos están haciendo sus peleas y qué argumentos y qué instrumentos hacen para luchar contra lo que estaba sucediendo. Entonces, sí, sí existen movimientos más allá, pero comúnmente siempre se establece como 1906 como pues la gran huelga, o sea, como el gran boom de las huelgas y de ahí para adelante, como que lo que está atrás, pues sí, pero pues no tenemos mucho conocimiento, ¿no? Ese es como el punto. Luego también mencionaban que si la Unión de los Trabajadores iba a apoyar a los mineros. Yo creo que la Unión no está cerrada como a apoyar a otros sectores. Su enfoque es los trabajadores del ferrocarril, cual sean, yo creo que sí lo apoyarían, porque obviamente pues a todos les preocupa algo, los sueldos, tener para comer. Entonces yo no dudo que de alguna manera sí busquen una negociación o un intercambio de ideas con otros grupos, pero pues así en concreto o algún hecho pues no lo tengo a la mano, pero no dudo en que sí puedan pues por lo menos intercambiar ideas y ver cómo pueden funcionar uno y otro, ¿no? Y luego mencionaba que si existen casas alrededor de los talleres, sí, siguen existiendo algunas, no todas. Algunas estaciones sí tratan pues de mantenerlas porque fueron importantes, estaban cerca de los talleres, algunas estaban un poco más lejos, dependía de la importancia que fueras para la empresa ferrocarrilera. Si eres un administrativo, tu casa está muy cerca de la estación, pero si eres un fogonero, pues tu casa está mucho más retirada del paso. Sobre todo lo que se quería evitar es que no te fueras a pues ir en contra del tren y entonces pues obviamente empezarás a hacer algo y causarás problemas. Entonces por eso los mandaban como lejos. Y las casas de los trabajadores muchas veces pues eran casas muy humildes, no tenían todas las condiciones que podía tener una casa de un administrador. Algunas sobreviven, pero son muy poquitas. Y luego el porcentaje de la población local en las actividades del ferrocarril. Sí, principalmente fueron, como les decía, locales. En el caso, por ejemplo, de Rincón Antonio nació prácticamente siendo población local y trabajadores locales que vinieron de ahí y ahí se establecieron para estar. Y algunas otras estaciones como Coatzacoalcos, como Salina Cruz, sí, fue gente principalmente local, aunque también hubo migración, ¿no? Que se movieron y se desplazaron a esos centros y pues a hacerlo y se fueron reestructurando de alguna manera para hacerlo. Pero sí, la población local es bastante alta porque es lo primero que las empresas tratan de atraer, ¿no? Que buenas condiciones de trabajo, que vas a tener ahí, que te vamos a dar una casa, que te vamos a dar cosas para que te establezcas y pues ahí te quedes. Después ya veremos que pues simplemente era humo porque pues ya cuando les dejas de ser útil, pues ya se olvidan de ti y te borran, ¿no? Entonces ese es como el punto. Esas son las preguntas que yo tengo. No sé si... Sí, maestro, por último llegó una última para usted, en la cual les preguntan en qué archivo se consultaron los telegramas que mencionó en la exposición. Están en el AGN. Existe, de la información que les mandé, existe un boletín, en el boletín del archivo están los telegramas ya tal cual, pero están en el archivo general de Ok, la Nación. muchas gracias, maestro. No sé, antes de finalizar, tanto usted, maestro Mauricio, y doctor Camilo, si quisieran hacer un último comentario final acerca del tema del día de hoy.
Se los agradecería mucho. Bueno, de mi parte, pues agradecer la invitación, la atención y haber escuchado la charla de Mauricio, que no tengo el gusto de conocer personalmente, pero yo espero que el próximo año ya se anoten las condiciones y sea Esperemos posible así sea. vernos. Y pues también gracias por las preguntas. Espero haber dado algunas pistas. Sí siento así como que sigue flotando en el aire la conexión con el tema del ferrocarril, pero creo que sí, a lo que estuvo comentando Mauricio y algunas de las preguntas, hablar de memoria histórica es lo que puede conectar un poco más. Pero por mi parte, muchas gracias por la invitación y encantado de estar nuevamente con ustedes. Muchas gracias a usted, doctor Camilo. Bueno, por mi parte también dar las gracias por la invitación, por tener este contacto con personas que les interese esta historia del ferrocarril, tratar de hablar un poco más allá de simplemente las empresas y los personajes relevantes de la política, sino tratar un poco como dirigirnos a los trabajadores, ¿no? Que son como la pieza clave, al final de cuentas fueron los que los construyeron, fueron los que los manejaron, aunque no aportaron el dinero, ellos son los que tienen el conocimiento, ¿no? Entonces eso es lo que a mí me gustaría resaltar y les vuelvo a agradecer la invitación y pues sí, con gusto conocernos ya en persona y no a través de una cámara. Que eso es lo más importante, ¿no? Que es la relación personal que no se nos debe de olvidar a pesar de esta pandemia, ¿no? Entonces, pues eso es lo que a mí me gustaría destacar. Ok. Bueno, pues así culminamos la sesión del día de hoy. Gobierno de México.